La noche era fría y oscura cuando Carlos, Ana y Miguel se encontraron en el viejo hangar abandonado del aeropuerto. El lugar estaba sumido en un silencio sepulcral, roto solo por el ocasional crujido de metal oxidado y el susurro del viento entre las grietas de las paredes. Carlos encendió una linterna proyectando sombras inquietantes sobre los aviones cubiertos por lonas polvorientas. ¿Están listos para algunas historias de terror?, preguntó Carlos con una sonrisa torcida. Ana y Miguel asintieron, sus rostros iluminados por la tenue luz de la linterna. Se sentaron en un círculo sobre unas cajas viejas, rodeados por la presencia silenciosa de las aeronaves abandonadas. Carlos se aclaró la garganta y comenzó. Esta es la historia del vuelo fantasma. Hace unos años, en una noche como esta, el radar del aeropuerto de Madrid captó algo imposible. Un avión comercial que había desaparecido hacía 20 años apareció de repente en la pantalla, solicitando permiso para aterrizar. Ana y Miguel se inclinaron hacia adelante intrigados. Carlos continuó. El controlador aéreo, pensando que era una broma, le dio permiso. Para su sorpresa, el avión aterrizó perfectamente en la pista. Pero cuando se acercaron, encontraron algo aterrador. El avión estaba completamente vacío. Ni pasajeros ni tripulación, nada. ¿Cómo es posible?, susurró Ana con los ojos muy abiertos. Eso no es todo, dijo Carlos, bajando la voz. Cuando los técnicos revisaron el interior, encontraron mensajes desesperados escritos en las ventanas. Desde adentro. Pedían ayuda, como si hubieran estado atrapados durante décadas en algún tipo de limbo aéreo. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. ¿Y qué pasó después? Carlos se encogió de hombros. Nadie lo sabe. El avión desapareció al día siguiente, como si nunca hubiera existido. Algunos dicen que sigue volando, atrapado entre este mundo y el más allá. Hubo un momento de silencio tenso antes de que Ana tomara la palabra. Yo tengo una historia aún más escalofriante, dijo. Se trata de las voces en la torre de control. Carlos y Miguel se acercaron más, expectantes. Mi tío trabajaba como controlador aéreo, comenzó Ana. Me contó que a veces, en las noches más oscuras, recibían transmisiones de radio de pilotos que habían muerto hace años. Voces fantasmales pidiendo permiso para aterrizar, dando los números de vuelos que se habían estrellado décadas atrás. No puede ser, murmuró Miguel incrédulo. Ana asintió solemnemente. Mi tío decía que era como si estos pilotos estuvieran atrapados en un bucle eterno, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Pero lo más aterrador ocurrió hace un par de años. Se detuvo un momento como si dudara en continuar. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: Una noche, mientras estaba de guardia en la torre, recibió una llamada de radio. Era la voz de mi padre. Carlos y Miguel la miraron boquiabiertos. Sabían que el padre de Ana había fallecido en un accidente aéreo años atrás. Mi tío reconoció su voz al instante, continuó Ana. Mi padre estaba pidiendo coordenadas para aterrizar, como si estuviera pilotando en ese mismo momento. Mi tío se quedó paralizado, incapaz de responder. La transmisión duró solo unos segundos antes de desvanecerse en estática. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión palpable. Miguel fue el primero en romperlo. Yo también tengo una historia, dijo en voz baja. Es sobre este mismo aeropuerto, sobre el Hangar 7. Carlos y Ana se miraron intrigados. El Hangar 7 era una estructura imponente al otro lado del campo de aviación, siempre cerrado y rodeado de rumores siniestros. Dicen que es donde guardan los restos de los aviones accidentados, comenzó Miguel. Pero no es solo un depósito de chatarra. Los mecánicos que han trabajado allí cuentan historias que te helarían la sangre. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si temiera ser escuchado. Han visto sombras moviéndose dentro de los aviones destrozados, como si los espíritus de los pasajeros fallecidos aún estuvieran atrapados en los restos. Y no solo eso, a veces en medio de la noche se escucha el sonido de motores encendiéndose. Pero eso es imposible, interrumpió Carlos. Esos aviones están destrozados, sin combustible. Miguel asintió sombríamente. Exacto. Y sin embargo, los motores rugen como si estuvieran a punto de despegar. Los guardias de seguridad se niegan a hacer rondas cerca del Hangar 7 después de la medianoche. Dicen que las puertas se abren solas y que a veces se escuchan gritos y llantos provenientes del interior. Ana se abrazó a sí misma, visiblemente perturbada. ¿Y nadie ha investigado? Lo han intentado, respondió Miguel. Pero cada vez que alguien entra para investigar, los fenómenos cesan. Es como si los espíritus se escondieran, esperando el momento adecuado para manifestarse. Carlos estaba a punto de comentar algo cuando un ruido metálico los sobresaltó. Los tres se pusieron de pie de un salto mirando alrededor con ojos asustados. ¿Qué fue eso?, susurró Ana, aferrándose al brazo de Carlos. Probablemente solo el viento, dijo Miguel, pero su voz traicionaba su incertidumbre. El ruido se repitió más fuerte esta vez. Parecía venir del hangar vecino, el que estaba completamente a oscuras. Deberíamos irnos, sugirió Carlos, pero la curiosidad pudo más que el miedo.
Lentamente, los tres amigos se acercaron a la pared que separaba los hangares. El sonido se hizo más claro. Era como el chirrido de metal contra metal, seguido de un zumbido bajo que parecía vibrar en sus huesos. Suena como... comenzó Ana, pero se detuvo, incapaz de terminar la frase. Como un motor de avión encendiéndose, completó Miguel con el rostro pálido. De repente una luz brillante se filtró por las grietas de la pared, iluminando el hangar donde estaban. El zumbido se intensificó, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. ¡Corran!, gritó Carlos, pero sus pies parecían pegados al suelo. La pared entre los hangares comenzó a temblar, como si algo enorme y poderoso estuviera a punto de atravesarla. Los tres amigos se abrazaron, paralizados por el terror, mientras el rugido del motor alcanzaba un crescendo insoportable. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. El silencio cayó sobre el hangar como una manta pesada, roto solo por las respiraciones agitadas de Carlos, Ana y Miguel. Se miraron entre sí, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Lentamente, con pasos temblorosos, se acercaron a la puerta del hangar. ¿Deberíamos?, preguntó Ana señalando hacia el hangar vecino. Carlos negó con la cabeza. Creo que es mejor que nos vayamos ahora. Sin decir una palabra más, los tres amigos salieron apresuradamente del hangar, dejando atrás las sombras y los secretos de los aviones abandonados. Mientras se alejaban, no pudieron evitar mirar hacia atrás una última vez. Por un instante les pareció ver una figura oscura en la entrada del hangar vecino, observándolos. Pero cuando parpadearon, había desaparecido. Esa noche, mientras conducían de vuelta a casa en silencio, cada uno se preguntaba si realmente habían experimentado algo sobrenatural o si todo había sido producto de su imaginación, alimentada por las historias de terror. Pero una cosa era cierta: ninguno de ellos volvería a ver los aviones y los aeropuertos de la misma manera. Y en el viejo hangar abandonado, los aviones cubiertos de lonas permanecían en silencio, guardianes de secretos que quizás era mejor no descubrir. El viento silbaba entre las grietas, llevando consigo susurros de historias no contadas y el eco distante de motores que nunca deberían volver a rugir.